el primer laboratorio, que es el laboratorio de propiedades coligativas. Y en este se trabaja con el descenso crioscópico. ¿Por qué? Nosotros conocemos, dentro de las propiedades coligativas tenemos 4, ¿verdad? Y hemos estudiado en el primer trabajo práctico las 3 primeras. Descenso relativo de la presión de vapor, ascenso bulloscópico y descenso crioscópico. ¿Por qué en el laboratorio se hace el descenso crioscópico? Porque es una de las propiedades coligativas más fáciles de poder hacer de manera experimental. Uno en la casa puede hacerlo con cualquier elemento que tenga, mientras tengan hielo y sal gruesa, van a poder hacerlo al experimento en la casa. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo práctico? El trabajo práctico dice observar el comportamiento durante el enfriamiento de solvente puro, que sería agua, ¿verdad? Y de diferentes soluciones. Y dentro de estas soluciones ustedes van a tener glucosa, que va a tener una glucosa, por ejemplo, 0,1 molar y una glucosa 1 molar, o sea, de distintas concentraciones. Cloruro de sodio, 0,1 molar, 1 molar, y el descenso crioscópico de un líquido biológico, que en este caso será la orina, que no tiene medida la concentración. Ahí tenemos entonces definido al objetivo. ¿Cuál es el fundamento de este trabajo práctico? ¿En qué se va a basar el fundamento? En el concepto de la propiedad coligativa, descenso crioscópico, que ustedes ya la conocen, ¿verdad? El descenso crioscópico, ¿a qué era igual? A la temperatura de congelación del solvente menos la temperatura de congelación de la solución. Entonces hacen la representación gráfica del descenso crioscópico, que era el eje de coordenadas, presión de vapor versus temperatura. Teníamos un valor de presión de vapor expresado en milímetros de mercurio, que era 760, ¿sí? Y primero teníamos la curva de el solvente, que congela a 0 grados centígrados, y después van a tener la curva de la solución, que va a congelar por debajo de 0, ¿verdad? Entonces, por acá, menos 0 grados centígrados. Entonces, ahí tienen ustedes la curvita de la solución. Y entre las dos formaba la diferencia, que se llama descenso crioscópico, y era igual a la temperatura de congelación del solvente menos la temperatura de congelación de la solución, ¿sí? Entonces ese sería el fundamento de este trabajo práctico. ¿Cuáles van a ser los materiales con los que ustedes van a trabajar? Vamos a ponernos acá. Si yo estoy por trabajar con propiedad, con descenso crioscópico, y estamos hablando de qué? De congelación, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a necesitar? Algo con qué medir, ¿qué cosa? Temperaturas. Entonces, no me puedo olvidar de termómetro. Si estamos hablando de que vamos a ver cómo congelan el agua y las distintas soluciones,
¿Qué voy a necesitar? Vamos a necesitar hielo para poder armar después lo que se va a llamar mezcla frigorífica. Esa mezcla frigorífica se forma con hielo y sal gruesa. Entonces necesito sal gruesa. Con eso vamos a armar la mezcla frigorífica. ¿Qué más necesito? Y bueno, el objetivo me dice medir y ver el comportamiento durante el enfriamiento de solvente puro. Entonces necesito agua destilada. Y de distintas soluciones. Entonces necesito las soluciones. Glucosa, cloruro de sodio, líquido biológico, que en este caso es la orina. ¿Qué más voy a necesitar? Algo muy importante. La cámara crioscópica. Vamos a necesitar también una cámara de pre-enfriamiento. Tubos de ensayo. No hace falta que pongan la cantidad, pero sí tubos de ensayo. La cantidad no hace falta. Y por último, el agitador, que ya vamos a ver para qué sirve. Y ahí más o menos tienen ustedes los materiales que necesitan para poder llevar a cabo este trabajo práctico. Bien, ahora vamos a ir a ver, antes de pasar al método, cómo vamos a realizar el trabajo práctico, vamos a ver cómo tendría que ser el comportamiento del solvente puro y de las soluciones ante el enfriamiento, porque esto ya está hecho, ya está medido, investigado. Nosotros lo que hacemos en el trabajo práctico es poder corroborar eso que estamos por lo que ya sabemos. Entonces, van a encontrar ustedes acá dos tipos de curvas. Y van a ser diferentes según sea solvente o solución. Entonces vamos a hacer acá las curvas. Esta puede ser una pregunta de examen. ¿Cómo está formada? ¿O qué elementos hay en las curvas según el comportamiento durante el enfriamiento de solvente puro y de una solución? ¿Cómo se realizan estas curvas? Vamos a tener un eje de coordenadas, como hemos dibujado acá. De un lado vamos a tener la temperatura en grados centígrados y del otro lado vamos a tener tiempo. Acá vamos a representar la curva del enfriamiento del solvente y acá de la solución. Bien. Y vamos a tomar acá un valor medio, un punto de partida que va a ser 0 grados centígrados. Bien. Comencemos con la curva del solvente. ¿Qué es lo que pasa con el solvente cuando es sometido al enfriamiento? Esto ustedes lo pueden hacer en la casa para comprobarlo. Por ejemplo, ponemos una botellita de agua chica en el freezer. ¿Por qué digo freezer? Porque el freezer tiene temperaturas por debajo de 0 grados centígrados. Entonces colocamos en un freezer. El congelador tiene temperaturas bajas, pero no llega por debajo de 0 grados. Por eso digo freezer. Entonces ustedes ponen en el freezer la botellita, la dejan ahí. Pasaron unas horas, se acuerdan de la botella, la van a sacar, y cuando la ven ahí se dan que bueno, no se ha congelado, la sacan, y cuando la ponen en la mesa para buscar el vaso,
cuando la van a destapar se dan con que ahora está congelada. ¿Qué ha pasado? Estaba líquida cuando yo la he sacado del freezer y ahora está congelada. Entonces van a ver ustedes esto. Ustedes tenían la botellita en el freezer y la temperatura comienza a descender por debajo de 0 grados. Estoy acá y comienza a descender por debajo de 0 grados, que dijimos que el freezer tiene temperaturas por debajo de 0 grados. Y en ese momento, todo este momento, si yo lo veo, al líquido, en este caso al solvente, está en su estado líquido, no está congelado, está líquido. Entonces acá es donde yo estoy viendo que está líquido. Yo la saco de la heladera y cuando lo vuelvo a ver ya está congelado. Entonces, todo este periodo en el que está líquido, a pesar de que esté en temperaturas por debajo de 0, este periodo se llama periodo de sobrefusión. Periodo de sobrefusión o periodo de equilibrio metaestable. Equilibrio metaestable. ¿Qué quiere decir equilibrio metaestable? Y bueno, que está más o menos equilibrado. O sea que ese equilibrio se puede romper en cualquier momento. No es estable. Entonces acá, en ese periodo de sobrefusión, ustedes lo van a tener, en este caso al solvente, en el estado líquido. Ese periodo de sobrefusión o equilibrio metaestable se puede romper por acción del movimiento, de yo saco la botella de la heladera, ya estoy haciendo un movimiento, o muchas veces las mismas ondas sonoras, uno habla, esas mismas ondas también pueden llegar a destruir este equilibrio, porque es un equilibrio muy frágil, ¿sí? Entonces lo rompe al equilibrio, ¿y qué pasa? La temperatura asciende de manera brusca hasta llegar al punto de congelación de ese líquido. En este caso era agua. Entonces, ¿cuál era el punto de congelación que tenía el agua? 0 grados centígrados, ¿verdad? Y ahí se va a mantener constante ya la temperatura en esos 0 grados, ¿sí? Y si yo lo observo, vamos a encontrar una escarcha, capitas de hielo, ¿sí? No es que se ha congelado totalmente, sino que ha comenzado el proceso de congelación y van a encontrar ustedes lo que se llama la escarcha, capitas finitas de hielo. Entonces ese es el comportamiento del solvente ante el enfriamiento. En la curva que acabamos de dibujar encontramos el periodo de sobrefusión y su punto de congelación, que en el caso del agua es 0 grados centígrados. Bien, vamos a ver qué pasa con la solución. En este caso, en la solución, vamos a ver que también vamos a tener el equilibrio metaestable. Desciende la temperatura por debajo de 0, si yo lo observo va a estar líquido, ¿sí? Entonces tengo periodo de sobrefusión, se rompe el equilibrio y asciende bruscamente la temperatura, pero como es una solución, no va a llegar a 0 grados centígrados, va a llegar al punto de congelación correspondiente a esa solución y que va a ser por debajo de 0 grados centígrados. Pero no se queda constante, sigue descendiendo la temperatura hasta llegar a otro punto. Este era punto de congelación. Acá teníamos nuestro periodo de sobrefusión. Acá desciende la temperatura hasta después mantenerse constante
Y ese punto se llama punto eutéctico o temperatura eutéctica. ¿Qué quiere decir este punto eutéctico o temperatura eutéctica? Primero recordemos, ¿cómo estaba formada una solución? Por solvente más soluto. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo me fijo acá, con el periodo de sobrefusión, comienza a descender la temperatura, se rompe el equilibrio y asciende bruscamente hasta el punto de congelación, que por supuesto, al ser una solución, va a ser por debajo de 0 grados centígrados, ¿verdad? Pero al tener solvente más soluto, no ha terminado de congelarse completamente como para llegar al punto total de congelación y por eso sigue descendiendo la temperatura. En ese punto eutéctico es el punto donde la solución ya no puede concentrarse más. ¿Por qué? Porque ahí el soluto ya va a precipitar como una faz sólida y recién va a permanecer constante la temperatura. ¿Entendido? Entonces ustedes en la solución, ¿qué van a encontrar? Periodo de sobrefusión, punto de congelación y temperatura eutéctica. Estos tres elementos tengo yo en el comportamiento de una solución al someterlo al frío. En cambio, en el solvente, ¿qué tengo? Periodo de sobrefusión y punto de congelación. Esas dos cosas. ¿Queda claro cuál es la diferencia entre el comportamiento ante el enfriamiento del solvente y de la solución? Sí. Bien. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo es el método de este trabajo práctico. Nosotros acá vamos a tener para trabajar dos cámaras. La cámara de preenfriamiento y la cámara crioscópica. Cámara de preenfriamiento. No es otra cosa más que un recipiente capaz de poder conservar el frío. Entonces esto se llama conservadora. ¿Sí? Las típicas de helado de Tergopol. Este es un recipiente de Tergopol que es capaz de poder contener y mantener las temperaturas bajas. Este recipiente que le voy a llamar cámara de preenfriamiento. En el interior, ¿qué voy a colocar? Hielo. Solamente hielo. Entonces ustedes en esta cámara ponen hielo. Cubitos de hielo. La tapa tiene unas perforaciones para que ustedes por ahí puedan colocar los distintos tubos de ensayo con las muestras que ustedes tienen que medir. ¿Y cuáles eran las muestras? Agua, glucosa, cloruro de sodio y orina. Entonces tienen ahí todos los tubos de ensayo
para poder mantenerlos en una temperatura baja. La misma cámara ya me está diciendo pre-enfriamiento. ¿Por qué? Cuando se hacía este trabajo práctico, se lo hacía a principio de año, en donde acá en Tucumán ustedes saben que hace calor bastante, ¿verdad? Entonces, cuando se lo hacía en práctico, era una época de calor. Entonces, si nosotros estamos manejando una temperatura ambiente de 36, 36 dale. Disculpen, chicos. Si yo tengo una temperatura ambiente de 38, 39 grados y quiero someter al enfriamiento a un líquido, va a tardar un poquito más en bajar la temperatura. Pero si yo la tengo acá, con hielo, y va a estar a unos 25, 20 grados centígrados, y con eso, cuando yo lo lleve a la cámara crioscópica, va a tardar menos en descender. Entonces, por eso, esa es la importancia que tiene la camarita esta de preenfriamiento, ¿sí? No es nada del otro mundo. Por la duda, una de las preguntas puede ser, ¿sí? ¿Para qué sirve la cámara de preenfriamiento? Y les ponen las 4 opciones y ustedes ahí seguramente que una de las opciones va a ser para bajar la temperatura lo más que se puede y no cueste después cuando vayamos a la cámara crioscópica, ¿sí? Entonces ustedes acá tienen los tubos de ensayo con el solvente y las soluciones a medir en una conservadora con hielo. Se llama cámara de preenfriamiento. Bien, vamos a la cámara crioscópica. La cámara crioscópica es otra conservadora también, de helado, solo que la tapa ya tiene una sola perforación con un tubito plástico, en donde ahí ustedes van a colocar el tubo con la muestra que quieren medir. ¿Y qué tiene esta cámara? Esta se llama cámara crioscópica. ¿Qué es lo que tiene la cámara crioscópica? La mezcla frigorífica. Pregunta de examen. ¿Cómo está formada la mezcla frigorífica? Está formada por una capa de sal gruesa, una capa de hielo. Capa de sal gruesa, hielo. Sal gruesa, hielo. Entonces, ustedes mezclan ese hielo con la sal, hacen así, mezclan, y ahí forman esta mezcla frigorífica que les va a dar valores de temperatura por debajo de 0 grados centígrados. Logra temperaturas por debajo de 0 grados centígrados. Esta famosa mezcla frigorífica, algunos de ustedes ya la conocen porque son las que usan cuando se van de campo, de camping y no tienen freezer, ponen un balde, un tacho, diario, sal gruesa, hielo, y ahí tienen un super freezer para la bebida. Y si no la conocían, ahora ya la conocen. Bien, entonces, esta mezcla frigorífica me logra temperaturas por debajo de 0 grados centígrados. Y por esa razón la utilizo para poder medir bien que congele el líquido que yo estoy por estudiar. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que aprender a medir a partir de este trabajo práctico y en todos los que tengamos que medir más de una cosa? Lo primero que se mide es agua. ¿Por qué?
Y bueno, porque el agua ya la conocemos y sabemos cuáles son sus valores. ¿A cuánto congela el agua? A 0 grados centígrados. Entonces, si yo estoy trabajando con termómetro digital, el termómetro digital tiene por ahí errores, entonces ustedes lo pueden calibrar porque saben que el agua congela a 0. Entonces, si ese termómetro les está dando, un termómetro eléctrico, por ejemplo, me está dando mal, ustedes saben que el agua congela a 0, entonces lo pueden calibrar al termómetro. En este caso, se trabaja con el termómetro de mercurio. El termómetro de mercurio no se desequilibra, pero al yo saber que el agua congela a 0, tengo la certeza de que cuando se congele, la temperatura se va a quedar ahí en 0 grados centígrados, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Colocan, una vez que tienen la cámara crioscópica con la mezcla, colocan el tubo de ensayo dentro de ese tubo plástico. ¿Para qué sirve ese tubo? Para lograr que la temperatura sea homogénea en todo el tubo. Si yo lo pongo sin el tubito plástico, puede congelar más en una zona, menos en la otra, ¿sí? Entonces acá, con esta camarita, congela, la temperatura llega de manera homogénea, ¿sí? Entonces ustedes colocan el tubo de ensayo con agua y van a poner el termómetro de mercurio y le van a colocar también el agitador. ¿Qué es el agitador? El agitador es un alambre doblado a la punta, finito y doblado a la punta, y lo colocan ahí a la par del termómetro. ¿Para qué va a servir el agitador? Para romper el equilibrio metaestable. Entonces, una vez que ustedes han dejado el termómetro ahí, observan en el termómetro que la temperatura llegue hasta -3, por ejemplo, por decirles un valor, por debajo de 0, -3. Cuando han llegado ahí a -3, con el agitador comienzan a romper el equilibrio. Hacen un movimiento suave y se rompe el equilibrio. Cuando el equilibrio se rompa, ¿qué va a pasar? Ustedes van a ver que en el termómetro comienza a ascender la temperatura hasta que llega a 0 grados centígrados, que es en el caso del agua, y queda ahí estabilizada la temperatura. Y si ustedes, una vez que han visto eso en el termómetro, lo sacan al tubo de ensayo, van a observar que todas las paredes tienen la capita de hielo formada. No es que consiguen que se congele completamente todo el tubo, simplemente comenzaron con el proceso del enfriamiento y comienza a formarse las capitas de escarcha. Y eso ya les da el punto de congelación, que en este caso es agua, 0 grados centígrados. ¿Entendido? Sacan termómetro, agitador del tubo, el tubo de ensayo con agua lo ponen en su lugar correspondiente y pasan a medir ahora las distintas soluciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Anotar todos los datos que han obtenido, ¿sí? Para el caso del agua, para el caso de la glucosa, según sus concentraciones, para el caso del cloruro de sodio, también según sus concentraciones, y el líquido biológico que es la orina. Con esos datos ustedes tienen que armar una curva. Armemos la curva. ¿Qué es lo que ustedes han visto? Si es que han visto el laboratorio. No hace falta que se acuerden los valores que se hayan obtenido. Todo esto que se hace son casos, son suposiciones, digamos.
no necesitan acordarse de memoria los datos que han obtenido en el laboratorio, no es necesario. Pero sí los pueden representar de manera esquemática. Entonces, en el gráfico ustedes van a tener de un lado la presión de vapor y del otro lado la temperatura en grados centígrados, ¿verdad? La presión de vapor era de 760 milímetros de mercurio. Bien. Y van a graficar primero la curva que ya saben y ya conocen, que es la curva de temperatura de congelación del agua, ¿verdad? ¿A cuánto congelaba el agua? 0 grados centígrados. Entonces esa es la primera curva que ustedes van a tener, porque esa ya la conocen por lo que hemos estudiado. Entonces ahí ponen temperatura de congelación del solvente. Y ahora tenemos que dibujar las curvas de las distintas soluciones a medir. Veamos. Después del agua, ¿qué solución seguiría según su temperatura? ¿Glucosa o cloruro de sodio o una muestra de orina? ¿Qué opinan? ¿La glucosa? La glucosa, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué sí la glucosa y no el cloruro de sodio, por ejemplo? ¿Cuál sería la explicación más rápida? Porque la temperatura es mayor en la glucosa. ¿Por qué? La diferencia es el tipo de solución. ¿Qué solución es la glucosa y qué solución es el cloruro de sodio? En la glucosa sería molecular. Muy bien. La glucosa es molecular y el cloruro de sodio es electrolítica. Entonces, por eso, la temperatura a la cual va a congelar la glucosa va a ser por debajo de 0 porque es una solución. Y va a ser justamente después del agua porque es molecular. En cambio, el cloruro de sodio, al ser electrolítica, ¿verdad? Va a tener menor todavía propiedad coligativa, temperatura, perdón, menor temperatura. Al ser electrolítica, recordemos que estas soluciones se disociaban, ¿se acuerdan? Entonces, después del agua va a seguir la curva de la glucosa y recuerden que tienen dos glucosas. Entonces, glucosa tienen 0,1 molar y 1 molar. Entonces, la más diluida, 0,1, va primero. Y la más concentrada, 1 molar, va después. Y recién seguirá la del cloruro de sodio. Y exactamente igual. Primero va a ir el cloruro de sodio más diluido y después el más concentrado. ¿Mm? ¿Y a dónde podemos poner la muestra de orina? La muestra de orina la podemos poner entre la última glucosa y el primer cloruro de sodio. ¿Por qué? ¿Cómo está formada? ¿La orina es una solución? Sí, ¿verdad? Es una solución. ¿Y la muestra de orina tiene solución? ¿Qué tipo de solutos podemos encontrar? Tenemos electrolíticos y también tenemos moleculares. Entonces no se comporta como solución molecular pura ni como solución electrolítica pura. O sea, hay una mezcla. Por eso va a congelar por debajo de 0 y lo que sí va a depender es de la concentración que tenga la orina, ¿sí? En este caso no te dan el dato de la concentración, pero ustedes sí pueden colocarla entre la última glucosa y el primer cloruro de sodio. Entonces ahí les queda graficado a ustedes del trabajo práctico que han realizado cómo deberían quedar
las curvas del solvente y de las distintas soluciones que han medido. ¿Quedó claro, chicos? Ahí termina este trabajo práctico. Espero que lo hayan podido entender. Bien. Terminamos con el primer trabajo práctico. Vamos al segundo. Segundo trabajo práctico.